Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de Josué. Queremos iniciar desde hoy en nuestro curso bíblico todo lo que significa esa estructura que nosotros tenemos con el contenido. Es decir, ahora vamos a ir mirando un poco una estructura muy interesante de este libro y con el estudio ya pertinente de todo lo que va significando en esta división. Primero tenemos que decir que en el libro de Josué se distingue primero una introducción. Hay una introducción que va del capítulo 1, del 1 al 9, y dos partes principales que va del capítulo 1:10 hasta el capítulo 12:24. Entonces, esta es la primera parte, con una introducción, luego la primera parte, y luego tenemos la segunda, porque decíamos dos partes principales, que va del capítulo 13 hasta el capítulo 21. Y finaliza, es decir, el colofón, la conclusión, el capítulo final, que es del 22 al 24. Entonces, una introducción, el cuerpo, que se divide en dos partes, una primera parte que va del capítulo 1, del versículo 10, hasta el versículo, decíamos, hasta el capítulo, mejor dicho, 12:24, y luego, entonces, tenemos esa segunda partecita, que es del capítulo 13 al capítulo 21. Y el colofón, la conclusión, sería del capítulo 22 al 24. Entonces, vamos a mirar un poco esta introducción, primero que va del capítulo 1, versículo 1 al 9, el discurso inicial de Dios. Es Dios entonces el protagonista, es Dios el que habla en esta introducción, que contiene en germen todo el desarrollo del libro. Entonces, atención a lo que estamos diciendo. Aquí con esta introducción, como siempre nosotros entendemos, cuando uno va a leer un libro, normalmente en la introducción nosotros encontramos ya entonces todo el contenido, ¿verdad? Del germen, del desarrollo.
¿De qué vamos a hablar? ¿A qué se está refiriendo ese libro? En toda introducción. Josué debe cruzar el Jordán, conquistar la tierra, repartirla y ser obediente a Dios en todo momento. Vamos a mirar entonces estos elementos. Vamos a volver a repetir porque aquí está el germen entonces de todo el contenido de todo el libro del Josué. Entonces, en primer lugar, este discurso inicial lo hace Dios. Entonces ya tenemos que asentarlo bien. El capítulo 1, del 1 al 9, es Dios el que hace el discurso. Y aquí nos va a proponer algunos elementos. Primero, le dice a Josué que debe cruzar el Jordán. Es decir, es Josué el que va a cruzar el Jordán, número 1. Segundo, debe conquistar la tierra. Fíjense que son elementos fundamentales y esenciales. Este segundo, más que nunca, ¿verdad? Porque ellos están en camino de la tierra prometida, la tierra que Dios le había jurado a Abraham, ¿verdad? Entonces, conquistar la tierra. Tercero, que debe repartirla, es decir, la tribu o las tribus que deben ir asumiendo su propio territorio, que es lo que Dios les ha dado a través de Moisés siempre, ¿verdad? Y luego el cuarto, que es ser obediente a Dios en todo momento. Esto es lo número 1, esto es entonces lo esencial y fundamental en esta introducción. Por lo tanto, vamos a mirar un poco y vamos a ver a qué se refiere entonces esto del conquistar la tierra. Vamos a leerlo primero, vamos a ir mirando algunos de estos elementos que van apareciendo aquí. Primero, capítulo 1, del 1 al 9 vamos a hacer. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés: mi servidor Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar al occidente. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré. Sé valiente y firme entonces, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Bueno, esto es entonces lo que tenemos nosotros en esta primera introducción, capítulo 1 del 1 al 9. Iremos mirando entonces cada uno de estos elementos. Primero, ya comienza, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor. El siervo del Señor. Aquí aparece entonces algunas variaciones, ¿verdad? Muy interesantes. Después también el hecho de que aparece la palabra a los israelitas. Y así, dentro del texto es muy interesante, ¿verdad? Todas estas expresiones que nosotros ya hemos estudiado. También aparece toda la tierra, ¿verdad? Que te daré. Eso también es interesante y vamos a ir mirando lo que tiene que conquistar tanto del occidente hacia el oriente. Entonces, veamos en primer lugar la relación que existe con la escuela deuteronomista. Y por lo tanto, si es con la escuela deuteronomista, porque el libro de Josué es un libro escrito también o con las influencias de la escuela deuteronomista. ¿Y cuál es la relación con el libro del Deuteronomio? Porque nosotros estamos pasando del quinto libro, la Torá, ahora a este sexto libro. Por eso que algunos, incluso por la relación muy estrecha que existe entre el libro del Deuteronomio con el libro de Josué,
dicen que es un hexateuco, es decir, 6 libros. No pentateuco, sino que hexateuco. Porque aquí en realidad estamos viendo que se está cumpliendo una de las promesas que Dios había hecho ya en el Génesis capítulo 12, del 1 al 3, ¿verdad? En que nosotros habíamos leído y habíamos estudiado. Cuando Dios le dice a Abraham, yo te daré la tierra, deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Es como decir, aquí Dios le está prometiendo, y aquí en el libro de Josué, en el 6º libro, se está cumpliendo lo que Dios le había prometido. Porque ciertamente si uno mira dentro de la lógica, entonces el libro del Génesis, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, todavía no se ha cumplido. O sea que o para ir con el libro, o para ir de narración, ne irán a conquistas, ne irán a recola, Dios no te había prometido eso. Entonces, por eso que algunos estudiosos dicen, en realidad la historia continúa, ¿verdad? En el hexateuco recién entonces tendremos esa historia concluida de acuerdo a lo que Dios le había prometido. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Después de rezar el Regina Coeli de este domingo, el Papa pidió rezar por la paz en Jerusalén, donde se multiplican los enfrentamientos entre palestinos e israelíes por unos desalojos forzosos en favor de los colonos. Invito a tutti a cercare soluzioni condivise. También rezó por las víctimas del atentado contra una escuela en Afganistán que ha dejado más de 80 muertos en Kabul. Un'azione disumana che ha colpito tante ragazzine mentre uscivano da scuola. Había muchos colombianos en la plaza. Francisco los vio y recordó las violentas protestas contra la reforma fiscal que han provocado muertos y heridos. Anche voglio esprimere la mia preoccupazione per le tensioni e gli scontri violenti in Colombia che hanno provocato morti e feriti. Además explicó que la petición de Jesús de amar a todos como Dios ama significa estar al servicio de las personas y no del propio interés. Por eso el Papa pidió rechazar cualquier amor desordenado que impida abrirse a los demás, el amor al dinero, al éxito, al poder, que nos hace prepotentes ante las personas que amamos. Penso all'amore malato che si trasforma in violenza e quante donne ne sono vittime oggi giorno delle violenze. Questo non è amore. Amare come ci ama il Signore vuol dire apprezzare la persona che ci sta accanto, rispettare la sua libertà, amarla così com'è, no come noi vogliamo che fosse, com'è, gratuitamente. Además, el Papa pidió un aplauso para Rosario Livatino, el juez asesinado por la mafia, beatificado este sábado en Palermo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros nos encontramos entonces aquí relacionando todo lo que aparece en este libro tan interesante, ¿verdad? Tan importante que encontramos. Decíamos, ¿cuál es la relación que existe? Y vamos a ver un poco. El libro
que es tan importante, que es el Deuteronomio, que está escrita verdaderamente, así por lo menos se piensa, desde la escuela del Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, evidentemente como lleva el nombre, y luego también las influencias que recibe el libro de Josué desde esta escuela deuteronomista. Y por lo tanto, estudiemos un poco y miremos la relación de esta introducción, lo que acabamos de mirar y lo que acabamos de leer. En el libro del Deuteronomio hay dos pasajes fundamentales para comprender este discurso que nosotros encontramos, ¿verdad? El primero que nosotros encontramos, Deuteronomio 3:28. Vamos entonces a saltar un poco, vamos atrás en el capítulo 3:28. ¿Qué nos dice el capítulo 3:28? Dice lo siguiente: da a Josué las debidas instrucciones. Esto le está hablando entonces Moisés, ¿verdad? A Moisés. Infúndele valor y anímalo, porque él lo cruzará al frente de este pueblo y lo pondrá en posesión de la tierra que ahora vas a ver. Dios que está hablando con Moisés y que le va a mostrar entonces la tierra prometida, pero le dice, le vas a dar las instrucciones a Josué. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí. El primer elemento para comprender este discurso de esta relación con el libro del Deuteronomio lo encontramos aquí en este capítulo 3, versículo 28. Contiene unas palabras de Dios a Moisés en el que le dice, da instrucciones, ¿verdad? A Josué. Le tiene que dar estas instrucciones para que él también sepa todo lo que yo te había dicho, todo lo que te había pedido. Y entonces infúndele ánimo y valor, porque él pasará al frente de este pueblo y él le conquistará la tierra que estás viendo. Moisés aquí simplemente está viendo desde el monte Nebo, el Givatebea, ¿verdad? El Pisgah, y desde ahí entonces está mirando todo, está conociendo todo, qué es lo que nosotros tenemos a nuestra vista, sobre todo qué es lo que tiene aquí entonces Moisés a su vista, porque Dios le da esa posibilidad de ver por lo menos la tierra prometida, a pesar de que Moisés no entrará a la tierra prometida. Y es por eso entonces que el autor sagrado insiste y le dice, enséñale, muéstrale, que Josué sepa verdaderamente dónde entrará. Ahora, esta orden se cumple recién en el Deuteronomio 31:7. Deuteronomio entonces 31:7. Se cumple esta orden que acabamos de leer nosotros. Dice así: después Moisés, dice, llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará, porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. Ahí entonces, primero el sé fuerte y valiente, tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará, porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. Ahí, al pueblo, tú los pondrás en posesión de ella. Entonces esta es la relación directa que nosotros acabamos de leer y de entender aquí en el libro de Josué. Ahora, cuando dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor, tu Dios, prometió dar a tus padres, y tú la conquistarás para ellos, tú la conquistarás. El Señor avanzará ante ti, Él estará contigo y no se dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Es la relación directa entonces con el libro, con el Deuteronomio. Ahora, la diferencia, vamos a mirar un poco entre ambos textos que también, tanto el libro del Deuteronomio como el libro de Josué, consiste en que el primero solo habla de la misión de Josué. El primer libro, es decir, el Deuteronomio, nos está diciendo esta es la misión de Josué: cruzar, conquistar la tierra, mientras que el segundo añade unas promesas relativas a la ayuda divina y unas palabras de ánimo. Entonces aquí se le acrecienta algo más, ¿verdad? En el segundo se añade unas promesas relativas a la ayuda divina y unas promesas de ánimo, en cuanto que el otro simplemente le está diciendo cuál es tu misión.
Tú tienes que cruzar, tienes que conquistar la tierra, eso es lo que se te está pidiendo. En el otro ya se le da más entonces fuerza de la ayuda de Dios, que no es solo, ¿verdad? Porque se está desarrollando más ese pensamiento que aparece en el libro de Deuteronomio, ahora en el libro de Josué. El discurso de Dios a Josué en este capítulo que estamos estudiando recoge y desarrolla estos temas añadiendo nuevas promesas relativas a la posesión de la tierra y una condición de éxito relacionada con el cumplimiento de la ley. Todo esto lo hace entonces que el discurso tenga un desarrollo bastante más complejo. Aquí encontramos entonces, cuando decimos, ¿verdad?, que temas que añaden promesas relativas a la posesión de la tierra, entonces ya está desarrollando algo más y por lo tanto siempre el discurso se irá complicando un poquito más. O sea, tendremos un discurso, el desarrollo que es mucho más complejo. Primero aparece, ¿verdad?, dentro de esa estructura el hecho de levántate, cruza, que es una orden relativa a la misión. Se dan cuenta, levántate, cruza, que ya habíamos dicho, ¿verdad? Aquí entonces el pueblo, o Josué en este caso, ¿verdad?, que recibe la orden. Luego tiene la promesa de la tierra. Luego tenemos los límites de la tierra. ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Luego hay una promesa de asistencia, es decir, que Dios estará con el pueblo. Luego le dice también, ¿verdad?, del ánimo, sé valiente, sé valiente. Esto entonces es elemento que también es indispensable y esencial, ¿verdad?, para Josué, que está por ingresar a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos entonces nosotros con esta teología del libro de Josué. Y ahora estamos mirando en este primer discurso, es la primera parte. No nos olvidemos que Josué tiene 4 partes. La primera, que va del capítulo 1:9, que es la introducción, ¿verdad?, del libro como tal. Entonces es Dios, ¿verdad?, el que hace todo un discurso, es el protagonista. Luego ya tenemos del 1:10 que sigue, ¿verdad? El 1:10 en adelante en esta estructura que es muy interesante.
y que nos presenta a este libro una segunda y tercera parte, que va hasta el capítulo 12 y luego del capítulo 13, ¿verdad? Del capítulo 13 que va hasta el capítulo 21, ¿verdad? Y del 22 hasta el 24 tenemos la conclusión, el colofón. 4 partes, ¿verdad? Muy interesantes de este libro. Nosotros ahora estamos entrando un poco a mirar esta introducción, capítulo 1 del 1 al 9. Una relación directamente de Dios con Josué en este discurso inicial. Y estamos mirando principalmente a este protagonista, mirando también la relación que existe con el libro del Deuteronomio, porque el libro del Deuteronomio tiene en el capítulo 3:28, encontramos esto, también la orden que cumple Moisés, ¿verdad? En el capítulo 31:7 es donde se cumple esa orden también en el libro del Deuteronomio. Aquí la relación de nuevo encontramos en Josué, capítulo 1:9 de la misma manera. Su estructura, decíamos en el bloque anterior, levántate y cruza, es Dios el que le está hablando, ¿verdad? A Josué. La promesa de la tierra que le está diciendo directamente, yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se los prometí a Moisés. La promesa también hecha a Moisés, decíamos. Luego tenemos los límites de la tierra. Aquí le pone un límite bastante grande, ¿verdad? Mucho más lo que hoy sería Irán, Irak, etcétera, ¿verdad? Toda esa parte. El territorio de ustedes se extenderá hasta el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Imagínense hasta dónde están llegando, ¿verdad? Toda esa parte. Luego, la promesa también de asistencia en ese versículo 5. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Este aspecto es importante dentro del libro de Josué. La asistencia, la presencia, la fuerza de Dios que acompaña. Luego el 6, que le da, ¿verdad?, el ánimo, sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. El versículo entonces 6. El versículo 7, ánimo, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que dio Moisés, mi servidor. Que te dio Moisés, mi servidor. Luego tenemos la misión, ¿verdad?, del ánimo valiente para cumplir toda la ley. No te desvíes de ello para tener éxito, siempre. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, así tendrás éxito en todas tus empresas. No se aparte el libro de la ley de tu boca, medítalo para actuar de acuerdo con todo, ¿verdad? Lo escrito en él, entonces triunfarás, entonces tendrás éxito. Ánimo, levántate. Fíjense que esto lo encontramos repetitivamente, el leitmotiv, ¿verdad?, en este libro. El ánimo, sé valiente. Ánimo, ten fuerza. Ánimo, entonces, para conquistar todo. Esto lo encontramos en el versículo 9. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No tengas ni te abandones, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, no tiembles ni te acobardes, que es una promesa, ¿verdad?, de asistencia. Yo estaré contigo. Este es el discurso entonces de Dios para con Josué. Si nos basamos, o sea, si miramos los verbos del imperativo que nosotros encontramos aquí, anda, pasa, el versículo 2, justamente, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate, cruza el Jordán. Bueno, que yo daré verdaderamente, ¿verdad? Pero son imperativos. Ten ánimo, sé valiente. Se puede distinguir entonces algunas partes principales y un final. Tarea inmediata de Josué. ¿Cuál es la tarea inmediata de Josué? Del capítulo 1, versículos 2 al 5. Eso es lo que tiene que hacer. Cruzar el Jordán. Este tema engendrará entonces el relato de los capítulos. Por eso decíamos, en este discurso encontramos prácticamente todo lo que se va a desarrollar en el libro de Josué. Lo primero es el hecho de cruzar el Jordán. Entonces,
se está enunciando aquí el capítulo 2, 3, 4, hasta el 5, por lo menos una partecita, ¿verdad? Ahora, analizando los versículos 2 y 5, se advierte que la actividad principal no será de Josué, sino de Dios. Dios, decíamos, actor principal. Actor, entonces, que tiene gran protagonismo. Cuando hablamos de los protagonistas, habíamos hablado de Dios, ¿verdad? Como el protagonista number one. Es Él quien da la tierra, asigna el territorio, versículo 4, y luego protege a Josué con su compañía. Protege a Josué con su compañía. Es decir, que es un Dios también omnipresente, que está continuamente con su pueblo caminando. No solamente el pueblo omnipresente en el sentido de que continuamente se lo está mencionando dentro del libro de Josué, sino que aquí también un Dios omnipresente en el sentido de que es Él el que dirige, es el encargado de dirigir adelante a este pueblo. Frente a esto, Josué y el pueblo solo tienen que levantarse, cruzar, pisar. Levantarse, cruzar, pisar. Esto es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Este libro. Nadie podrá resistirles. Esto primero ofrece, ¿verdad?, una visión maravillosa de la historia. Todo esto que nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, esa visión muy linda de la historia en la que Dios carga con la principal responsabilidad, quedando reducida entonces al mínimo la colaboración humana. El caso extremo de esta tendencia vamos a encontrarlo en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Miramos entonces Deuteronomio 32, cómo se nos va presentando, porque aquí también aparece, ¿verdad?, del 10 al 14. Entonces, 32. Lo encontró en una tierra desierta, en la soledad rugiente, ¿verdad? En la soledad. Lo rodeó y lo ocultó. Lo protegió como la pupila de sus ojos, como el águila que impulsa su mirada revoloteando sobre sus pichones. Así extendió sus alas, así lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo condujo, no había a su lado ningún Dios extranjero. Esto es interesante entonces cómo se nos va presentando, ¿verdad? Y nos está diciendo, es Dios entonces el que va dirigiendo, Dios el que entonces le va dando las ricas, los elementos fundamentales que tiene que ir haciendo, por una parte, Josué, de las ricas también que Moisés ya les había dado. Y sobre todo el pueblo, como ya sabemos, a pesar de su omnipresencia, siempre va a ser bastante pasivo, ¿verdad? O sea, la acción que cae sobre el pueblo, que obedece de cierta manera. Volvemos enseguida con más en el Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre
Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos estudiando el libro de Josué y estamos mirando, ¿verdad?, cómo se presenta en la relación tan cercana con el libro del Deuteronomio. Vamos a mirar un poco ahora la tarea inmediata de Josué. ¿Qué es lo que hace Josué? Estamos en el capítulo 1, siempre en este discurso de introducción, del versículo 2 al 5. ¿Qué nos dice este versículo 2 al 5 de Josué? Le dice directamente, ¿verdad?, cuál es su acción, qué es lo que él tiene que hacer, qué es lo que él entonces tiene que ofrecer de cierta manera. Mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán. Es decir, esa es la primera orden que recibe. Levántate, cruza el Jordán con este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Primero, luego es esto lo que va apareciendo, la orden que recibe entonces para levantarse y comenzar a obrar. Por otra parte, analizando el versículo 5, advertimos que la actividad principal no será de Josué. La actividad principal no es de Josué, sino de Dios. Es Él quien da la tierra. Ninguno entonces de los que están aquí pueden dar la tierra. Es Él quien da la tierra, asigna el territorio, protege a Josué con su compañía. Frente a esto, Josué y el pueblo solo tienen que levantarse, cruzar, pisar. Nadie podrá resistirles, porque el Señor mismo le está diciendo.
Estos primeros versículos entonces ofrecen una visión maravillosa de la historia en la que Dios carga con la principal responsabilidad, quedando reducida al mínimo la colaboración humana. El caso extremo de esta tendencia es Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, luego del versículo 10-14. Versículo 10-14. 32, 10-14 dice lo siguiente. Lo encontró en una tierra desierta, en la soledad rugiente, la rodeó y la cuidó, la protegió como a la pupila de las hojas, como el águila, ¿verdad?, que impulsa su mirada, revoloteando sobre sus pichones. Así extendió las alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo condujo, no había a su lado ningún Dios extranjero. Bueno, muy interesante entonces todo esto que nosotros estamos escuchando aquí, que estamos viendo entonces desde esta parte. Entonces es una tarea inmediata que Josué debe hacer: cruzar el Jordán, y este tema engendrará el relato de los capítulos que ya habíamos dicho. Es el capítulo 3, capítulo 4, es ahí entonces donde nosotros vemos, es allí donde nosotros entendemos lo que se va realizando. Versículos 2 y 5 advertimos que la actividad principal no será de Josué, sino de Dios. La actividad principal será de Dios, no tanto entonces de Josué. Es Él quien da la tierra. Es Él quien designa un territorio por su verdadera, entonces, responsabilidad. Es Dios, entonces. Bajo esa responsabilidad que Él había prometido y le había dicho, entonces, le está diciendo a Josué. Y también decíamos que le protege con su compañía. Bueno, veamos un poco cuál es la tarea fundamental. Esto encontramos en el versículo 6. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? La tarea importante de ser valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Así lo juré a sus padres. Vamos a ver entonces este versículo de la tarea que tiene que realizar Josué. Conquistar la tierra engendrará el relato de los capítulos 6 y 11. ¿Se dan cuenta entonces? Desde esta introducción nosotros podemos entender que todo lo que es del capítulo 6 hasta el capítulo 11 nos están preparando, o mejor dicho, aquí se están enunciando esos capítulos, que va desde el capítulo, como decíamos recién, el capítulo 6 al 11, que es la toma de Jericó, ¿verdad? Pues aquí comienza, vamos a ir mirando entonces por lo menos los títulos. Sitio y caída de Jericó, el pecado de Acán, la campaña contra Ai, la coalición contra Israel, la coalición de los 5 reyes amorreos, eso el 10, y luego la coalición de los 5 reyes del norte, eso es el 11. Y hasta ahí entonces nosotros tenemos. Este tema condensa pasado y futuro, acción de Dios y colaboración humana. El futuro, que es la conquista de la tierra, se basa en el pasado, juramento de los patriarcas, el del don de Dios que requiere la actividad de Josué, y el don de Dios que requiere la actividad de Josué. Primero que le está enviando, primero que le está diciendo lo que tiene que hacer. Por eso dice, condensa el pasado y también el futuro. Es esa acción de Dios y es al mismo tiempo la colaboración humana. El futuro se basa en el pasado y el don de Dios que requiere la actividad de Josué. Bueno, por el día de hoy vamos concluyendo, queridos amigos. Vamos a seguir nuestro estudio bíblico, ciertamente, de este libro tan interesante, tan importante. Nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y será hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.